Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 1 al 11. Ahí usted encuentra la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Ya hablaremos de esto. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Acá no dice cuál es, pero es Betania. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. El pollino es el burrito, no es un pollo, no es una gallina. ¿Sí? Y desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, Jerusalén significa Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo del animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, Jesús, se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, vamos todos, ¿qué decía la gente? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Vamos a disponernos, santos hermanos, en el Espíritu para recibir la palabra. Por favor, cierra los ojos y pídele a Dios que esta palabra llegue a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra, que este mensaje llegue a lo más profundo del corazón de mis hermanos y del mío. Que esta palabra hoy nos edifique como cristianos, nos ayude a acercarnos cada día más a ti y a ser cada día mejores creyentes. Hoy bendigo esta escritura. Te pido que tu Espíritu hable a través de mi boca y tu Espíritu enseñe esta palabra al corazón de mis hermanos. Te lo pido con humildad en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice algo. Amén. Bueno, santos hermanos, el tema que hoy quiero compartir con ustedes es la entrada triunfal. ¿Por qué este título? Porque es exactamente lo que Jesús hizo ese día.
Ustedes bien saben que Jesús fue rechazado por mucha gente, pero algo pasó ese día. Era el domingo último en que Jesús iba a estar con vida antes de la muerte. 5 días, después lo iban a matar. Esto sucedió un domingo. No sé si ha visto que la iglesia romana celebra el domingo de Ramos. Es exactamente esto lo que ellos celebran. Ese día, domingo, el Señor sabía que en 5 días iba a morir. Y por esa razón mandó a 2 discípulos suyos a una aldea que quedaba frente de el monte de los olivos, donde él estaba en Betfagé, en este lugar, y les dijo: vayan allá al frente, y allá cuando lleguen van a encontrar un asna con su hijito, con su burrito, con su pollino. Me los traen. Y si alguien les dice a ustedes para dónde van con la burrita, el asnita, usted dígales que el Señor lo necesita. Y así fue, ellos se fueron, llegaron allá y sucedió tal como él lo dijo. Increíble la omnisciencia y poder del Señor. Sin que ellos supieran, él sabía lo que iba a pasar. Una total omnisciencia del Señor Jesús, sabiendo lo que iba a suceder. Traen el pollino, traen el asna, y dice la palabra que ellos, los discípulos, se quitan sus mantas, las ponen encima, y luego el Señor se sienta sobre el asna y empieza a entrar en la ciudad de Jerusalén. Cuando la gente ve que entra el Señor, empieza a cumplirse una profecía. Estaba escrito en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que esto iba a pasar. Todo esto ya lo vamos a leer en la palabra. Así que para que se cumpliera la escritura, todo el pueblo empezó a recibir al Señor. Empezaron a cortar ramas de los árboles, empezaron a quitarse los mantos y los tendían en el piso, dándole un recibimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda esta multitud conmovida con ramas que batían dándole la bienvenida al Señor, gritaba a una sola voz: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Empezaron a alabarlo y el Señor hizo su entrada. Por eso se llama la entrada gloriosa o triunfante del Señor en Jerusalén. Esta entrada triunfante realmente duró muy poquito, apenas 5 días, porque 5 días después, el viernes, a él, toda esa multitud que lo aclamaba, estaría gritando: crucifícale, frente a Poncio Pilato. Así que esta entrada triunfal, que es lo que vamos a hablar ahora, quedó como en veremos. Pero la palabra me dice en el libro del Apocalipsis que Jesús regresa y que Él va a venir como Señor de señores, como Rey de reyes, a establecer su reino que le fue negado en su primera venida. Amén. Así que vamos a entrar en el estudio de esta palabra. Voy a empezar leyendo unos pensamientos que escribí. Por favor, lee conmigo. Este pasaje de la Escritura describe la última semana del ministerio público del Señor Jesús. La última semana. Ustedes recuerdan que el ministerio de Jesús duró 3 años, que es más o menos lo que yo llevo haciendo este estudio de la vida de Jesús. Empecé cuando Cristo está en el cielo, en la eternidad. Luego vinimos a la tierra cuando Él nace en Belén Efrata. Todos los cumplimientos de profecías como Malaquías, Zacarías y otras, todo eso lo he enseñado. Luego hablamos de Cristo cuando Él empezó a crecer y narré todo esto, y a medida que pasaban los tiempos fui dando estudios tras estudios. Hoy estoy dándoles mi estudio 150 de la vida de Jesús.
Luego ya vimos a un Cristo adolescente, cuando se pierde en esta travesía y María no lo encuentra, y se regresan a Jerusalén y él está allá con los doctores de la ley. Todo eso lo enseñé. Luego nos fuimos con Jesús ya crecido a iniciar su ministerio. Arrancamos con su bautizo por Juan el Bautista. Luego empezamos a enseñar todas las doctrinas de Cristo una a una. Luego enseñé todas y cada una de las parábolas de Jesús sin faltar una sola, y las estudiamos a profundidad. Luego hice un estudio completo de todas sus doctrinas a través del Sermón del Monte, que lo estudiamos completamente paso a paso. Después estudiamos todos los milagros, señales y prodigios que el Señor hizo: resurrecciones, sanidades de ciegos, multiplicación de los panes, el poder sobre la naturaleza. Todo eso lo hemos ido enseñando. Pero ahora han pasado 3 años de su ministerio público y Jesús sabía que el tiempo se le estaba acabando. En 5 días iba a morir. Así que, como ven, estoy entrando en la recta final de mi estudio. Vamos a ver cuánto me demoro enseñando esta recta final, porque alguien dirá, va a ser rapidito. No crea, hay mucho que enseñar en los últimos días de Jesús. Vamos a tener que hablar de la crucifixión y muchas cosas más. Y aquí está el Señor, recibido por un pueblo que lo aclama, que lo alaba. Y como usted se aceleró, no me dejó terminar. Un pueblo que lo aclama y que lo exalta y que le da gloria, y a los 5 días lo está mandando a la muerte. ¿Cómo va a aplaudir eso, por Dios? Eso es como una costumbre ya mecánica, ¿no? De estar aplaudiendo cada frase que digo. Ponga primero atención a lo que yo digo y luego, cuando usted vea por qué dar gloria, y se aplauda. Veo un pueblo alabando al Señor y en 5 días lo veo gritando: crucifícale. Qué triste, ¿no? Esta situación. Así que lee conmigo este otro pensamiento. Los sucesos narrados aquí tuvieron lugar el día domingo antes de su crucifixión. Jesús ya sabía que iba a morir. Ella les había anticipado varias veces a sus discípulos que iba a dar su vida por ellos, aunque ellos no lo entendieron, obviamente. Lee conmigo. Había llegado el momento para que el Señor Jesús se presentara ante el pueblo judío como Rey y como Mesías. Por eso se llama la entrada triunfal, porque Jesús entra y la gente lo reconoce como Rey y como Mesías. Ya vamos a estudiar eso. Porque esas frases que el pueblo gritaba demuestran que sabían quién era Él. Y esto es lo que a mí más me asombra, que 5 días después lo mandan a la muerte, sabiendo quién era Él. Cuando ellos gritaban Hosana al Hijo de David, sabían que era el heredero al trono. Bendito el que viene en el nombre del Señor, sabían que era el enviado del Señor, el Mesías. La pregunta es: ¿y por qué 5 días después se retractaron y terminaron a gritar crucifícale? Increíble, ¿no le parece? Así que los que dicen es que el pueblo judío crucificó a Jesús por ignorancia. No, Señor. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían perfectamente quién era el Señor. Eso es tanto como decir hoy que la gente rechaza a Cristo por ignorancia. Eso es una mentira. La gente sabe quién es Jesús. Sencillamente no quieren cambiar. Están contentos con su pecado, están cómodos. Por eso la palabra dice, Jesús mismo lo dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que
Vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La gente sabía lo que estaba pasando en los días de Noé. Judas dice que Noé era un pregonero de justicia, que les anunciaba que se arrepintieran, pero la gente quería seguir en su mundo, en su rumba y en el baile, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hoy la gente no oye el evangelio. Claro que lo oye, pero no quiere cambiar. Quiere seguir en el mundo, quiere seguir en la rumba, quiere seguir tomando, quiere seguir en las drogas, quiere seguir en el adulterio, en la fornicación, en la lujuria. Y aunque parezca increíble, aún dentro de las iglesias, aún estando en los templos, oyendo mensajes, siguen en el pecado. Hasta que llegue Cristo y ese día dicen: ay, entonces sí era cierto. Pero será demasiado, ¿qué? Tarde. Vamos a estudiar cada punto de estos. Primer punto: la autoridad y omnisciencia del Señor. ¿A qué me refiero con la palabra omnisciente? A veces me cuesta trabajo pronunciar la S, así que perdóneme, no lo hago a propósito. Parece que yo fuera español, pero no sé por qué. Debo tener algo de español allá, tal vez mis abuelos, yo no sé. La omnisciencia del Señor nos habla de que Él todo lo sabe, de que a Él no lo toma nada por sorpresa, de que Él se anticipa a los sucesos. La pregunta es: ¿nosotros los seres humanos tenemos ese don? No, es un don que le pertenece única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. Pero Jesús mostró ser omnisciente. Sabía perfectamente lo que iba a pasar. Ponga atención y verá. Mateo 21, 1 al 3, que es el estudio que estoy dando. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Ahí va a ver la omnisciencia. Ponga atención. ¿Qué les dijo? Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Pues tal como el Señor lo dijo, así sucedió, sin faltar una coma y una tilde. El Señor predijo exactamente lo que iba a pasar. Lee conmigo. La extraordinaria autoridad y omnisciencia que el Señor Jesús mostró aquí son una demostración clara de su divinidad. Jesús con esto demostró que era Dios. Vayan allá, mire, volteen por allá, a lo que lleguen allí van a ver esto y luego harán esto y tal. Eso no lo hace un hombre. Eso lo hace ¿quién? Dios. Y así sucedió. Voy a leer el mismo pasaje. Acuérdense que estoy en Mateo 21, pero le voy a leer el mismo pasaje tal y como lo narra otro de los evangelistas. ¿Cuántos evangelistas son? 4. Le estoy enseñando a Mateo, pero hoy vamos a recorrer los otros evangelistas. Mire cómo lo narra Lucas. Lucas 19, 32 al 35. Ponga atención que lo que Jesús les dijo que iba a pasar, pasó exactamente. Fueron los que habían sido enviados. ¿Cuántos mandó? 2. Y hallaron como les dijo. Es decir, se cumplió todo al pie de la letra. Cuando desataban el pollino, van desatando allá el asnita y su burrito, su hijito, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? ¿A dónde lo llevan? Y ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Ojo a la palabra, ¿el qué? Señor. Ante esa orden nadie puede decir que no. Y dice la palabra, ellos dijeron: porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús ¿qué? Encima. Se cumplió exactamente lo que el Señor dijo. Para mí esto es más que suficiente para darme cuenta que Jesús no era un simple hombre, Él era Dios hecho carne. Sabía
perfectamente lo que iba a suceder. Cuando ustedes leen el libro de Isaías, del capítulo 40 en adelante, al 43 en especial, Jesús confronta al pueblo judío a través de Isaías. Y el Señor le dice al pueblo judío que era tan idólatra: ustedes hacen una imagen, contratan un carpintero, le dan una plata para que les haga un dios. El carpintero coge el serrucho y corta el tronco. Luego calcula de qué tan alto quiere el dios, el ídolo. Entonces le corta el pedazo y le sobra un montón de ramas, y entonces coge ese tronco y lo pone encima de la mesa. Saca el buril, saca el martillo con lo que hacen esto, y empieza a tallar. Y luego le da sed y va y toma agua. Y sigue trabajando, dándole forma de un humano muy bonito. Pero luego le da hambre. Llegó la hora del almuerzo, y entonces, con todo lo que le ha sobrado de ese Dios, lo pone en la estufa de carbón y echa toda esa leña allá y hace un asado con lo que le sobra del Dios. Y después de que ha comido, ya entonces sigue trabajando en ese ídolo. Cuando ya lo termina y lo pule y lo lija y le queda muy bonito, entonces lo pinta, le laca y lo viste. Le pone un vestidito así que se vea bien tierno. Pero como no puede caminar, entonces le pone una base, lo para ahí, y para que no se caiga, pues le clava con puntillas para que no se le vaya a caer. Como no puede caminar, entonces lo carga con otros, se postra ante él y le dice: tú eres mi Dios. Y Dios dice: ustedes son tan ignorantes que le atribuyen un poder a una cosa material y no tienen un poquito de razonamiento que ese Dios que se crearon, parte de ese Dios ustedes lo quemaron para hacer el asado. Pero así son de ignorantes el mundo, ¿o no? Pues ¿cómo le parece que han pasado 21 siglos y todavía siguen los hombres haciendo lo mismo? ¿O no? La misma vaina, hermano. No ha cambiado, el mundo sigue igual de ignorante. Y entonces el Señor dice que es a donde yo quiero llegar. ¿Cuál de esos dioses que ustedes se hicieron puede anticipar lo que va a suceder? ¿Cuál de todos esos ídolos bonitos de oro, de plata o de madera les puede predecir lo que va a suceder en el futuro? Ninguno de esos, porque no son dioses, son mamarrachos hechos por los hombres. Yo soy el único Dios que puede predecir el futuro, lo que va a suceder. Léalo ya en la casa, a Isaías, y verá cuánto aprende. Y aquí Jesús está haciendo exactamente eso. Está prediciendo lo que va a suceder. Vayan al frente de esa aldea, a Betania. Cuando lleguen allá y volteen por aquí, van a encontrar a tal, van a encontrar el burrito, lo van a desatar, le van a preguntar que para dónde va, dígale que yo lo necesito, lo van a dejar traer. O sea, esto no lo hace un hombre, esto lo hace sencillamente ¿quién? Grítelo, hermano, ¿quién? Por eso estas cosas no se pueden pasar a la carrera, hay que estudiarlas para que los hermanos se den cuenta a quién es que adoramos, a quién es que servimos y a quién es que exaltamos. Segundo punto en Números Romanos: el reconocimiento público del Señor Jesús. El reconocimiento público del Señor. Vamos a ver cómo lo reconoció este pueblo judío. Sigo en mi tema, Mateo 21, voy a leer ahora el versículo 6 al 9. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, Jesús, se sentó encima. Y la multitud, grite esto, ¿quién es? La multitud, no eran 2 o 3, era un pueblo completo que era muy
no oigo, numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿qué decía el pueblo? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Por qué sucedió esto? Porque estaba escrito y no hay ni una sola palabra que se caiga en tierra. Lo que Dios ya escribió se va a cumplir. Estaba escrito, hermano, como está escrito que Cristo viene por nosotros y que en cualquier momento nos vamos a ir al cielo. Está escrito, y así se burle la gente, va a suceder y nos vamos a ir con Jesús. Lee conmigo. La entrada triunfal del Mesías Rey, porque no solo era Mesías y Rey. La entrada triunfal del Mesías Rey en la ciudad de Jerusalén había sido anunciada por el profeta Zacarías. Voy a leerlo y ya le hablo de Zacarías. Zacarías 9:9. ¿Qué dijo el profeta? ¿Sabe cuántos años antes de que Cristo naciera? 520 años antes de que Cristo naciera, allá en Belén, en el pesebre, un profeta escribió lo siguiente. Zacarías 9:9. ¿Qué le escribió al pueblo judío? Alégrate mucho, hija de Sión. La palabra Sión es lo mismo que Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Jerusalén. Da voces de júbilo, de alegría, hija de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar contenta Jerusalén? Porque he aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, que a eso venía a salvar, humilde, porque no llegó en un Ferrari, sino en un burrito, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Un hombre que humilde. Lee conmigo. Con esta humilde entrada a Jerusalén, Jesús declaró abiertamente ser el Rey y el Mesías prometido al pueblo de Israel. ¿Dios había prometido un Mesías? Claro. Desde el mismo instante en que la serpiente hace caer a Eva en el Edén, Dios prometió que iba a enviar un Salvador. ¿Dónde está, pastor, eso? En Génesis 3:15. Ese versículo no lo olviden. Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio, el anuncio de un Salvador. ¿Qué le dijo Dios a esa serpiente? Voy a poner una enemistad entre ti, Satanás, y entre la mujer. Va a haber una pelea entre ustedes, entre tu descendencia y la descendencia de ella. La descendencia de la mujer te va a pisar en la cabeza, te va a matar, y tú apenas le lastimarás el calcañar. Dios le prometió a la humanidad enviar un Salvador, y aquí se estaba cumpliendo, y la gente lo estaba recibiendo. Los judíos sabían que venía un Mesías, pero los judíos también sabían que venía un rey, porque Dios se lo prometió a David. Dios le dijo a David: como tú has sido fiel conmigo, yo voy a levantar un hijo de tus entrañas, que se va a sentar en tu trono eternamente. Ojo a la palabra. Dios no le dijo que va a reinar por unos añitos, le dijo que sería rey eterno. Y el único rey eterno tiene que ser Dios, porque nadie más puede hacerlo. Así que los judíos esperaban dos cosas: un Mesías, pero también un rey.
Mesías porque es un sacerdote, y rey porque reinará por los siglos de los siglos y gobernará sobre el mundo entero. Y el profeta que Dios escogió le dijo: escribe 520 años antes de que esto pasara. Y el profeta Zacarías lo escribió: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, levántate en alegría, porque he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino, un rey humilde, manso, un rey que va a reinar sobre la casa de Israel para siempre. Va a venir montado sobre un pollino. ¿Cómo ha cambiado las cosas, no? Por ahí leí en internet, está de boom, un pastor que le está pidiendo a su feligresía que quiere otro jet. Esto es increíble. Este paisano, según leí, tiene 3 aviones y quiere otro. Y aunque le parezca increíble, la gente es tan ignorante que le va a comprar el jet. Porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Alguien ha leído eso? ¿Alguien sabe de qué hablo? Mueva la mano. Ah, bueno, bueno, eso me gusta, que anden actualizados. ¿Cómo ha cambiado la vida, no? Jesús vino montado sobre un burrito. Pero aquí tenemos pastores que no quieren andar ni siquiera en carro, necesitan un jet. Increíble hasta dónde ha llegado el orgullo de los hombres. Lee conmigo este otro pensamiento. Aunque el pollino nunca había sido montado antes, no se rehusó a llevar a su creador a Jerusalén. Esto parece una tontería, pero esto tiene mucha lógica. Levante la mano los que han montado en caballo. Uy, todos, yo nunca he montado en esa vaina. No, les confieso la verdad. Una vez me monté cuando tenía como 15 años. Yo tengo un medio hermano, hijo de mi papá, y la familia de él es del campo. Y entonces, como yo toda la vida nací aquí en Bogotá y me crié aquí, entonces él me dijo: vamos allá a visitar a mis abuelos. Como yo no los conocía porque no son mis abuelos, son los abuelos de él. Y nos fuimos por allá para Jacopí, eso es en Boyacá. ¿En dónde es? ¿Cundinamarca? Bueno, por allá. Usted sabe dónde queda. Jacopí. Eso me hizo subir como 40 montañas y bajando, y yo casi me muero. Llegué allá, bueno, llegué. Y de bienvenida me sube a un caballo. Y esa vaina es puras montañas, eso no es planito así, no, eso son puras montañas. Entonces yo me acuerdo que yo me subí en el caballo a pelo, a cuero pelado, con un lazo ahí. Yo en mi vida me había subido una cosa de esas. Y empieza ese caballo y este chino llega y le pega al caballo. Y sale ese caballo disparado. Yo lo único que recuerdo fue que yo empecé y terminé agarrado de la panza del animal, y por allá me dio un patadón, y por allá que nunca más me volví a subir en una cosa de esas. Esa vaina es, con razón se muere la gente subiendo a caballo. En serio, eso me pasó a mí y me confesé hoy delante de ustedes. Bueno, entonces, ¿en qué iba yo? Yo por ponerme a hablarle. Entonces, oiga, para poderse subir a un caballo de estos, primero hay que ¿qué? Hay que domarlo, hermano. Así sea un burrito, usted no crea que porque es burro usted se le subió. No, el burro lo patea y lo manda. Pero con Jesús no. Jesús cogió este burrito, dice la palabra que nadie se había subido ahí, y el Señor se subió. Ahí no dice que lo domó y que nada. ¿Por qué el burrito estaba tan quieto y tan tranquilo? Porque el burro sabía que el que iba a llevar a Jerusalén era su propio creador, hermano. Así que yo aquí también veo que el poder y la deidad de Cristo.
Esos detallitos son los que muchas veces ustedes pasan por encima. A mí no se me escapa. Lee este otro. Por un breve momento, el Señor Jesucristo fue reconocido como Rey y como Mesías Salvador. Por un breve momento. Alguien dirá, pero ¿por qué por un breve momento? 5 días después lo mataron, hermano. Esa misma gente que decía Hosana al Hijo de David, lo estaba crucificando. Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estas palabras tienen mucho que enseñar, hermano. Voy a analizar palabra a palabra de estas frases. A. ¿Qué significa la palabra Hosana? ¿Por qué el pueblo judío clamaba Hosana? Lee conmigo. La palabra Hosana procede del arameo, un idioma que hablaba el Señor Jesús, así como también los primeros cristianos. Esa palabra significa: sálvanos ahora, te ruego. Eso traduce la palabra Hosana. Más adelante se convirtió en una palabra de alabanza, pero el verdadero significado de esta palabra es: sálvanos ahora, te ruego. Esa es una palabra aramea. Jesús hablaba el arameo. Los primeros cristianos hablaron arameo. Así que cuando ellos gritaban Hosana al Hijo de David, lo que estaban diciendo es: Hijo de David, por favor, sálvanos, te lo rogamos. ¿Sálvanos de qué? Obviamente ellos no entendían de qué estaban diciendo, sálvanos de qué. Ellos pensaban más en el ejército romano, pensaban más en el César. Ellos no pensaban en el diablo, no, ellos pensaban que los liberara del yugo de esclavitud de los romanos, del imperio que los tenía doblegados. ¿De dónde sale esta palabra? De un salmo, el Salmo 118. No se sabe quién lo escribió. Algunos dicen que David, no se sabe. Versículo 25 y 26. ¿Qué dice el Salmo 118? Versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora. Tradúzcame esa frase. ¿Cómo lo diría? En arameo. Hosana. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y ojo a lo que sigue. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Este es un salmo mesiánico. Cuando hablamos de salmo mesiánico, quiere decir que son salmos que hablan de Cristo. Palabras que Cristo pronunció, cosas que le pasaron a Jesús. De ahí salió la palabra Hosana, de este salmo. B. ¿Por qué la gente gritaba Hijo de David? Quiero hablar de esto. La gente decía Hosana, ya sabemos qué quiere decir Hosana, sálvanos, te lo ruego, sálvanos ahora. Pero ¿qué significaba el resto? Hosana al Hijo de David. ¿Qué significa esto? Con esta alabanza, el Señor Jesús fue reconocido públicamente como el anhelado Hijo de David, del Rey, como el heredero al trono que reinaría por la eternidad. Ustedes recuerdan que yo hablé del ciego, ¿cómo se llamaba? Bartimeo. ¿Qué gritaba el ciego Bartimeo? Jesús, Hijo de David. Eso lo hablé hace poquito. Aquí tenemos al pueblo diciendo lo mismo. Hosana, sálvanos, te lo ruego, Jesús, Hijo de David, Rey, tú eres el prometido Mesías. Sálvanos, por favor. Sálvanos, te lo ruego. Ven en nuestra ayuda. Jesús, Hijo de David. Así que el pueblo está reconociendo públicamente que Jesús es ese hijo anhelado de David que vendría a reinar sobre el pueblo judío. Voy a leer este mismo pasaje, pero lo voy a leer a la luz de San Marcos. ¿Cómo lo escribió San Marcos? San Marcos capítulo 11 versículo 10. Mire cómo lo escribió este evangelista, Marcos. Mucha atención.
bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Le pregunto a los santos que están aquí, ¿el pueblo sabía quién era Jesús? Yo no oigo. ¿La gente sabía quién era Cristo? Claro que lo sabía. Marcos, que está hablando de la misma entrada triunfal, lo habla más claramente. Póngalo otra vez. Bendito, grite, bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Jesús es el rey. Hosana en las alturas. Claro que ellos sabían quién era Jesús. Sabían que era el descendiente de David, el rey. ¿Qué más decía el pueblo? Sé, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mucha atención a esa frase. Bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor. ¿De cuál Señor? De Dios. Ellos sabían que Jesús venía del cielo. Nicodemo mismo lo dijo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Juan capítulo 3. Nicodemo le dijo a Jesús: sabemos que tú has venido de Dios. Nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. La gente sabía de dónde venía Jesús. Lee conmigo. Con esta alabanza, el Señor Jesús fue reconocido públicamente como el esperado Mesías que Dios había prometido al pueblo de Israel. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ya saben lo que significa la palabra Mesías, se los he enseñado, ¿no? ¿Qué significa? Grítelo, hermano. Ungido. Ungido, el ungido de Dios. Que es lo mismo que decir Cristo. Cristo es el ungido, el Mesías. Jesús es el Salvador, el que murió en la cruz. Cristo es la parte divina, Jesús es la parte humana. Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Qué más decía el pueblo? Hosana en las alturas, como Hosana en las alturas. ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? Sálvanos. Ya les dije qué significa sálvanos. ¿Qué? Sálvanos, te lo rogamos, sálvanos ahora, tú que vienes de las alturas. Hosana en las alturas. Ellos sabían quién era Dios, quién era Jesús. Claro que lo sabían. Lee esto, por favor. Con esta alabanza, el pueblo judío glorificaba y daba gracias al Creador por las maravillosas promesas que había cumplido. El pueblo estaba diciendo: gracias, Padre, nos enviaste al Mesías, nos enviaste al Hijo de David. Gracias, Señor, bendito eres. Estaban dándole gloria a Dios porque sabían que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. La pregunta es: ¿y entonces por qué 5 días después lo crucificaron? Y la respuesta fue la que le di en un mensaje, no sé si el miércoles, creo que fue el miércoles, y fue que se dejaron, ¿alguien se acuerda? Se dejaron ¿qué? Influenciar de sus líderes. Los líderes fueron los que los llevaron a ellos. Lea el Evangelio, hermano. Ya llegaré allá. Voy a llegar allá, todavía no, pero voy a llegar el momento en que yo les voy a mostrar que fueron los líderes los que motivaron al pueblo a gritar: crucifícale. ¿O no fue así? Lea la palabra y va a ver que fueron los líderes los que decían: no, crucifícale. Y le decían al pueblo: a ver, digan ustedes, crucifícale. Y todos asustados: crucifícale, crucifícale. Terminaron obedeciendo a los hombres. Y es exactamente lo que yo veo hoy. Los líderes humanos hoy le dicen a los hombres lo que tienen que hacer. Marca ahora, hermano, llama ahora, el ungido de Jehová va a dar la bendición, trae ahora $1,000,000, corre al teléfono ahora. Cualquier culebrero le quedó en pañales.
Corre ahora, el ungido de Jehová va a soltar la bendición, pero marca, apúrale, hermano. No importa si no tienes dinero, no importa, haz el pacto, hermano, no te comprométete, no importa, Dios te dará la plata, no importa si después no puedes dormir, si después no puedes conciliar el sueño, Dios te va a dar, te comprometiste, paga ahora, primero la plata y luego los milagros, corre ahora. ¡Qué barbaridad! Y la gente corre desesperados. Hay que marcar, es que lo están diciendo, el ungido va a dar la bendición. Y es un desespero. Están escuchando a los hombres antes que a Dios. Dígame que estoy mintiendo. Que alguien se levante y diga: pastor, usted es un mentiroso. Eso no sucede. Claro que sí sucede. Y le sucede a familiares de ustedes, y ustedes no les han dicho nada, y esos están listos para irse al infierno, siguiendo a un ciego que los lleva al hoyo. Jesús mismo dijo: son ciegos guiando a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, ambos van a caer en el hoyo. Pero es que si el pastor dice que hay que hacerlo, no, hermano, usted no tiene que hacer lo que diga el pastor. Usted tiene que hacer lo que diga la palabra de Dios. Es lo que usted tiene que obedecer. Es la palabra, no a los hombres. Les aconsejo que compren el periódico Valores Cristianos. Me invitaron a hacer un artículo y lo escribí. Léalo. Lea lo que escribí ahí, la edición de este mes. Cómprelo. Hablo y denuncio la verdad. Y a mí no me tiembla la voz para decirlo y escribirlo y publicarlo. Mentirosos, engañadores, tendrán que darle cuenta a Dios, porque engañan al pueblo con mentiras, con falacias, con cosas que no son bíblicas. No se dejen engañar, hermanos. Créale a Dios, porque la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne bajo su brazo. Al que tiene que usted rendirle cuentas es a Dios, no a los hombres. Mira a Dios, es al que tienes que mirar. Yo no veo otra explicación. Es que yo no la encuentro, hermano. No encuentro otra explicación. ¿Cómo es posible que este pueblo que sabía quién era Jesús, 5 días después dice que lo crucifiquen? ¿De dónde salieron todas estas palabras? Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ellos sabían quién era Jesús. ¿Por qué 5 días después cambiaron de parecer? Porque fueron influenciados por sus líderes. Sus líderes fueron los culpables de que el pueblo entregara al Señor a la cruz. Fue el liderazgo. Son los culpables, y siempre lo ha sido así. ¿No fue lo que hizo León X en 1517? Cuando se inventó las indulgencias y mandó a Juan Texel a venderlas. Ve por todos los rincones de Europa y tráeme millones para terminar la Basílica de San Pedro. No salió Juan Texel a vender esto, a vender salvación por dinero. No le decía Juan Texel a la gente: tan pronto las monedas caigan en el cofre, las monedas de oro, el alma de tu padre, de tu madre, de tu hermano saltará del purgatorio al cielo. ¡Qué barbaridad! Y con eso se construyó la Basílica de San Pedro. Y ahí fue cuando Martín Lutero se levantó en protesta y escribió 95 tesis de protesta. Un cura católico se le reveló al papado romano y le dijo: mentiroso, usted está engañando a la gente, la está robando. La salvación no se compra, es por gracia, es un don, es una bendición que Dios nos da gratuitamente. Pero hoy seguimos en las mismas. Yo creo que antes peor. Hoy en día estamos peor, vendiendo indulgencias por dinero, por pactos. Y la gente es tan ignorante que sigue creyendo esto. Algún día tendrán que darle cuenta a Dios. Todos estos mentirosos que se han enriquecido, pues están pichos de plata, con las almas que se van al infierno. Lea el artículo que escribí hoy. Y felicito a Gonzalo, director de Valores Cristianos, que me dijo: pastor, escríbale. Yo le escribo un artículo y usted no me lo publica. Me dijo: escríbame y yo se lo publico. Yo no pensé que fuera capaz, y sí fue capaz.
Sí fue capaz de publicar. Y qué gusto me dio leer el artículo que escribió Gonzalo. Estaba en la segunda hoja. Yo decía, esto es lo que tiene que hablar Gonzalo. Así es que se habla, compadre. Tercero, la indignación de los enemigos del Señor. Se indignaron, se pusieron furiosos. Indignación es cuando alguien está bravo, enojado. Se indignaron con el Señor Jesús. ¿Quiénes? Pues sus enemigos. Lee conmigo. Los fariseos mostraron su indignación al ver cómo el pueblo judío aclamaba y honraba al Señor Jesús. Se llenaron de rabia cuando la gente gritaba, Hosana al Hijo de David. Versículo 21. Capítulo 21, perdón, versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero mire lo que dijeron los líderes, los que estoy denunciando hoy. Lucas capítulo 19, versículo 39 y 40. Mire lo que dijeron esos líderes que más tarde llevaron al pueblo a condenar a Jesús. Lucas 19, 39. Entonces, algunos de los fariseos, estos eran los enemigos de Jesús, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Mire lo que están diciendo, cállalos. Y Jesús, ¿qué le respondió? Jesús le respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, las piedras me adorarían, las piedras reconocerían que yo soy el Mesías. Yo le pregunto, ¿quién era más piedra, las piedras o los judíos? Fariseos. Tenían el corazón más duro que un pedernal. Lee conmigo. Los fariseos se negaron a honrar al Señor Jesús. Ellos se negaron. Más adelante, el sumo sacerdote Caifás le pregunta a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos digas de una vez, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo en las nubes con todos los ángeles del cielo para reinar por los siglos de los siglos. Así que no me digan que el pueblo judío no sabía quién era Jesús. Claro que sí lo sabía. Los fariseos se negaron a honrar al Señor Jesús. Sus corazones estaban más endurecidos que las mismas piedras. Parece increíble, pero de toda esta gran multitud que aclamó a Jesús, muy pocos comprendieron quién era realmente el Señor. Fueron pocos, hermano. Los apóstoles, los que estuvieron en el aposento alto después, 120 en número, fueron pocos realmente. Mateo capítulo 21, versículo 10 y 11. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ojo que yo voy a hacer aquí un cambio de palabras, mucha atención. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, todos los que estaban dentro de Jerusalén se conmovieron. Entraron como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es este? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? La gente preguntaba. Aquí voy a cambiar para hacerle entrar en razón. Y la gente, los que venían aclamando, decían, este es Jesús, el Hijo de David, el Rey de Israel, el Mesías prometido. ¿Sí decían eso? No. ¿Qué decían? Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Por eso es que más adelante los fariseos decían, busquen las escrituras, miren a ver si de Galilea algún día ha salido un profeta. No sean ignorantes. La gente tenía una mezcla de confusiones en su mente. Por un rato creían en Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo de David, y al otro rato decían,
Es Jesús el profeta, el de Galilea. Esto es lo que le pasa a muchos cristianos. Hay un momento donde son capaces de dar la vida por Jesús. Salen de la iglesia llenos de Jesús. No, Jesús, hijo de David, y mejor dicho, si me toca morir, que me pasen aquí una lanza y que me la claven y yo doy mi vida por Jesús. Pero salen de la iglesia y algo pasa. Sucede una metamorfosis. Algo se transforma en el corazón del creyente. Entonces ya sale a la calle y entonces viene la tentación, viene el pecado, vienen las monas, llega a la empresa, lo invitan a tomar, se va al baile, rumba, tan, discoteca, tan, dele por acá, y el domingo otra vez se llena. Aquí no, lo que haya que hacer en el nombre de Jesús y a su nombre gloria y a su pueblo victoria y tal. Muchos hermanos salen chispas, una vaina impresionante la unción, eso. Pero sale y el lunes cambia todo. Ni siquiera el lunes, no ha llegado a la casa cuando ya está agarrado con la mujer. Pelean en el carro, le pone el paraguas, la vieja le pone su pailazo ahí, agarrados a toda hora. Yo digo, pero ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué pasa? La razón es muy sencilla. Son cristianos de nómina, de nombre, por raticos, pero no han nacido de nuevo. Si hubieran nacido de nuevo, siguen sosteniendo su cristianismo hasta el tiempo final. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Alguien que diga amén. Ahora, dígame que estoy diciendo mentiras. En el mismo carro de vuelta para la casa ya están agarrados, peleando. Mire que va a matar a esa viejita. Y maldiciones y gritos, y llegan a la casa envenenados. Y dices, pero ¿qué pasó, hermano? Aquí en la iglesia estaban todos espirituales, todos ungidos, todos llenos de Dios y a su nombre y gloria, aleluya y alabanza. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ese cambio? Y ese es un cambio que sucede todos los domingos. Llegan a la iglesia, hermana, Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermana. El Señor es contigo. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No, eso es, hermano, pero llega a la casa y es el mismo Satanás. Se transforma, le empiezan a salir como dos barros por aquí. No son barros, son cachos. Empiezan a brotar, le sale por aquí una cosa aquí. Y no es colitis, es una cola de verdad. Se transforman. Dígame que estoy mintiendo. Dígame que yo soy un mentiroso. Eso sucede en muchos de sus hogares. Hermano, sea lo que es, aquí, en la casa, en el bus, en la calle, sea creyente. Aleluya. Alguien que le dé gloria a Dios. Dele un aplauso bien fuerte porque Él lo merece. Él es Dios. Él es Dios. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.